Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en pastos escogidos, tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel. Se recostarán en pródigas dehesas y pacerán pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena tal vez se atrevería a alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor.
Hemos escuchado al principio cómo esta fiesta nos da a conocer o nos invita a penetrar, a profundizar en el amor inmenso de Dios que se nos muestra en Jesucristo. Pienso que nada más difícil que hablar del amor de Dios. Difícil porque nos es muy difícil entenderlo, porque normalmente nosotros nos imaginamos las cosas a partir de lo que vemos, pero un amor como el de Dios no lo podemos ver en este mundo, en nadie, ni siquiera en los más grandes santos. Es que el amor de Dios no tiene medida. Cuando San Juan en su carta dice Dios es amor, está manifestándonos que lo más íntimo de Dios, el ser constitutivo de Dios, es amar. Pero amar con un amor que nosotros no entendemos. De hecho, muchos de los detalles que vemos en las lecturas de hoy nos están hablando de esa forma distinta que tiene Dios de amar con respecto a nosotros. Hoy se nos invita a descubrir ese amor a partir de la figura o de la parábola del pastor que busca a la oveja perdida. Nos está recordando evidentemente la afirmación de Jesús acerca de sí mismo, que dice: yo soy el buen pastor, que da la vida por las ovejas. Repasando la parábola que acabamos de escuchar, nos damos cuenta que se parece mucho, o que incluso recoge expresiones de la primera lectura que hemos escuchado del profeta Ezequiel, donde ya entonces, a pesar de la visión de Dios que se tenía en muchos ambientes, vemos un Dios muy, muy cercano a su pueblo. Él transmite estas palabras de consuelo ante la postura muchas veces incrédula del pueblo de Israel, quejumbrosa. Dios no nos atiende, Dios está lejos, Dios no escucha nuestras oraciones, y les dice de parte de Dios: yo mismo buscaré a mi rebaño y lo cuidaré. Yo mismo, yo, Dios en persona. Evidentemente esta promesa se va a cumplir al pie de la letra cuando en la persona del Hijo de Dios se hace hombre y viene en persona, por lo tanto, a cuidar de su pueblo, a ser el buen pastor. Buscaré a la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma. Es el cuidado que tiene muy especialmente de esas ovejas más necesitadas. Jesús dice esta parábola respondiendo a las acusaciones que le hacían las autoridades judías. A Jesús lo vemos en los evangelios habitualmente y muy frecuentemente acercándose a las personas que andan lejos de Dios, y se acerca con cariño. Se acerca no para aprobar su conducta, no nos equivoquemos. Cuando aquella pecadora a la que querían apedrear, Jesús le dice: yo tampoco te condeno, después le dice: anda, vete y no peques más. Jesús no está aprobando la conducta de aquella mujer, la está perdonando y la está invitando a cambiar de conducta, porque lo que quiere Jesús es salvarnos, y evidentemente el andar lejos de Dios, el tener la conducta que Dios nos dice que es mala, que nos hace daño, evidentemente eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es salvarnos de nuestras propias debilidades e inclinaciones. Lo que quiere es elevarnos a una vida muy superior. Pero, contestando, como digo, a las acusaciones, ese se junta con los pecadores y come con ellos. Quizá podríamos pensar que un poquito de razón podrían tener. Cuando uno se junta con personas de mala vida, pues como que no queda bien, y entonces enseguida suscita las críticas de los demás.
Pero es que Jesús, insisto, no se acerca para contaminarse de la mala conducta de los pecadores, sino al revés, para comunicarles el perdón y la vida. Por eso ellos no habían sabido ver en toda su hondura, en toda su profundidad, lo que suponía el acercamiento de Jesús a los pecadores. Él mismo va a decir que ese acercamiento responde a la misma lógica de que no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. El médico se acerca al enfermo porque le necesita, el sano no lo necesita. Pues bien, ante esta oveja perdida, ¿cómo reacciona este pastor? Deja a las demás y va tras ella. No ahorra sufrimientos, dolores, tiempo, energías, hasta que la encuentra. Pero ahora viene lo mejor, ahora viene lo bueno, lo más incomprensible. Y cuando la encuentra, muy contento, se la carga sobre los hombros. Lo único que le da es alegría haberla encontrado, y una alegría que quiere además comunicar a sus amigos. Les invita: venid, vamos a celebrar lo que he encontrado, la oveja que había perdido. Esto nos recuerda inevitablemente las expresiones con las que terminan también las otras parábolas de la misericordia, que se encuentran en el mismo San Lucas, en el capítulo 15. Sobre todo la del padre que sale al encuentro del hijo que se había largado de casa, habiéndole tenido la mala idea de pedirle por adelantado la herencia. Después de dilapidarla, vuelve. Y el padre, cuando le ve de lejos, y ahí están los detalles que nos hacen ver cómo es el amor de Dios, sale corriendo a su encuentro, lo abraza, lo cubre de besos, y no hay una palabra de reproche, ni una. Al revés, traedle la túnica, las sandalias, y vamos a celebrar una fiesta. De la misma manera que el hermano mayor no entiende aquello, nosotros no entendemos muchas veces el amor de Dios, y por eso se nos hace muchas veces increíble. Nos parece que no puede ser verdad que nos quiera Dios tanto, pero es verdad, es así, es así. Cuando San Pablo, en el fragmento de su carta a los romanos que hemos escuchado, habla de cómo es ese amor de Dios, para resaltar más todavía la intensidad de ese amor y lo incomprensible, lo loco, lo lejos de nuestras perspectivas que está el amor de Dios, dice: si cuando éramos enemigos nos demostró su amor cuando todavía éramos pecadores, con cuánta más razón ahora, justificados por su sangre, seremos por él salvados de castigo. Y sigue: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Lo más grandioso del amor de Dios es cuando viene en nuestro socorro siendo enemigos de él, siendo pecadores. El hecho más grandioso en este sentido, y yo creo que eso cualquiera de nosotros es capaz de percibirlo inmediatamente en el relato de la crucifixión, es cuando Cristo desde la cruz pide perdón para los que le están ajusticiando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios que se nos manifiesta en Cristo. Siempre dispuesto al perdón, siempre dispuesto a abrazarnos y acogernos. El único obstáculo que nos separa del perdón de Dios, el único, es nuestra cerrazón al arrepentimiento. Si no queremos reconocer nuestro pecado, si no queremos arrepentirnos ni pedir perdón, eso es lo único que nos aleja de Dios, porque le hacemos inaccesible
El hijo pródigo tuvo que volver de los países donde se había ido, tuvo que volver a casa para poder recibir los abrazos y los besos de su padre y su perdón. Tuvo que dar los pasos para volver. De la misma manera, el pecador tiene que aprender a arrepentirse. Pero eso no es ni una humillación ante Dios, ni siquiera es un momento desagradable. Yo no entiendo por qué mucha gente tiene aversión al sacramento de la penitencia, pero si lo que ocurre en los confesionarios es una fiesta, si allí lo que está ocurriendo es lo de la parábola, cuando vamos arrepentidos a Él a decirle: Padre, he pecado contra ti, lo que recibimos es un montón de besos y de abrazos del Padre, junto con el perdón, y además nos invita a un banquete, la Eucaristía. Pero ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de que es lo más grandioso que podemos celebrar en esta vida? El amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo. En Cristo podemos ver cómo Dios nos ama. En el amor de Cristo, un amor que llega ya hasta el máximo de la locura. Dar la vida, dejarse matar, y no solo matar, por ejemplo, de un tiro, que a fin de cuentas no deja de ser una muerte relativamente rápida. No, sometiéndose a toda esa pasión cruel a más no poder, por supuesto absolutamente inmerecida, y eso por nosotros y en nuestro lugar. O sea, lo que a mí me tocaría padecer, a cualquiera de nosotros, lo ha padecido Él en nuestro lugar. Eso es lo que descubrimos en el amor que Cristo nos manifiesta y que está simbolizado en su Sagrado Corazón.